Nos faltan 4 minutos para las 7 y vamos a revisar a esta hora junto a Alicia Contreras y a la DEN los temas internacionales, porque volvemos a tener una gran preocupación por lo que está ocurriendo en Oriente Medio, porque hemos sabido de soldados fallecidos, de soldados heridos de los que no teníamos conocimiento y de precios en el precio de los combustibles que finalmente están nuevamente tendiendo al alza. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati, sí, 3 soldados estadounidenses murieron en Medio Oriente, pero vamos a partir primero en Reino Unido, porque hoy asumió formalmente el nuevo primer ministro de este país. Se trata de Andy Burnham, ahí lo vemos en el número 10 de Downing Street, llegó junto a su esposa, fue recibido entre aplausos de colaboradores y también de su familia, y asume después entonces de que el rey Carlos III le encargara más temprano en el Palacio de Buckingham formar un nuevo gobierno, y asume tras la renuncia de Keir Starmer. Asume con promesas bastante ambiciosas. Pretende, dice, darle estabilidad a este gobierno, también devolverle el poder a la ciudadanía y preocuparse además de los temas sociales y también, por supuesto, entonces de aplacar el alto costo de la vida que sufren actualmente los británicos. Andy Burnham fue el alcalde durante muchos años del Gran Manchester. Tiene una popularidad bien amplia y es por eso que desde el Partido Laborista lo ven como una carta entonces para dar vuelta a las cifras que dejó Keir Starmer. En las últimas elecciones municipales se vio un avance importante de la ultraderecha de Reform UK y es por eso entonces que finalmente fue lo que derivó en la salida de Keir Starmer entonces de Downing Street, entonces la salida como primer ministro de Reino Unido. Es bastante ambicioso entonces Andy Burnham, pero hay que ver si es que su popularidad se mantiene ahora como primer ministro de Reino Unido. Pasamos a revisar qué fue lo que dijo entonces el nuevo jefe de gobierno de Reino Unido. Pasemos a ver. Acabo de llegar del Palacio de Buckingham, donde acepté la invitación de Su Majestad el Rey para formar gobierno. Al hacerlo, soy plenamente consciente de que soy la 6ª persona en los últimos 10 años en caminar por esta calle, el 7º primer ministro desde 2016. Este es un momento para la reflexión y una nueva resolución. Requiere que mi generación de políticos mejore su desempeño y esté a la altura del nuevo desafío. Gran Bretaña necesita demostrarle al mundo que podemos recuperar nuestra estabilidad y ese es nuestro reto, hacer que la política funcione, que funcione mejor. Sé que la gente en casa está harta de la política, los escucho y quiero ser honesto con ustedes. No hemos estado a la altura y necesitamos ser mejores. Lo seremos. Haremos de este momento un punto de inflexión para Gran Bretaña, impulsando los mayores cambios de los últimos 40 años. Bueno, media hora antes entonces de que asumiera Andy Burnham, se fue Keir Starmer de Downing Street. En Reino Unido los primeros ministros viven en la residencia oficial. Sale entonces de este lugar Keir Starmer después de que hace 2 años atrás él llegara victorioso después de ganar las elecciones y poniendo fin a años, una década de primeros ministros conservadores. Sin embargo, 2 años después, ya lo decíamos, su popularidad estaba en el suelo, fracasó en realizar los cambios que prometió al llegar a Downing Street y también incluso tuvo polémicas, por ejemplo, con el nombramiento de un ministro que estaba relacionado con Jeffrey Epstein. Sale entonces de Downing Street y le desea lo mejor al nuevo primer ministro. Escuchemos lo que dijo Keir Starmer antes de salir entonces de Downing Street. My work is done. Mi trabajo ha terminado. En 6 años y medio saqué a nuestro partido de una derrota histórica en 2019. Lo transformé para que estuviera preparado para afrontar el país y obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales de 2024. Desde entonces ha sido el privilegio de mi vida servirles a ustedes y a este gran país como primer ministro, y confío en que Gran Bretaña es ahora más fuerte y justa que hace 2 años. Así que al pasarle ahora el testigo a Andy Burnham, le deseo todo el éxito. Cuenta con todo mi apoyo. Agradezco al pueblo británico la oportunidad de servirles. Me voy con dignidad, con una sonrisa y orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Bueno, son 7 los ministros que han estado los últimos 10 años en Reino Unido, pero hay alguien que ha estado todos estos años e incluso más. Se trata de Larry. Larry, el ratonero oficial, jefe de la oficina del gabinete del Reino Unido.
Yo te lo decía en broma que en este tiempo el más estable ha sido el gato, pero efectivamente, y tiene un título, y lo vemos ahí en pantalla, porque se ha mantenido desde el año 2011. Exactamente, lleva 15 años, llegó junto a David Cameron, lo acogieron en Downing Street, le dieron su título formal, estaba un poco viejo Larry, pero claro, se dice entonces que él representa la estabilidad del gobierno de Reino Unido porque él recibe y también despide a todos los primeros ministros que llegan al lugar. Ahora, Yo me reía pero efectivamente tiene un título de ratonero jefe de la oficina del gabinete del Reino Unido. Tiene una página oficial en el Reino Unido, tiene ese título como jefe ratonero, pero hay un problema porque el nuevo primer ministro tiene un perro que se llama Axel. No sabemos si es que lo va a llevar a vivir con Larry el gato, que Larry se para ahí y le abre la puerta para que entre. Él básicamente es el dueño del lugar. CNN quiso entrevistar a Larry el gato y esto fue lo que pasó. What do you think? Not a huge amount, and there may have been a little bit of bribery for this interview, but I hope you agree that this is probably the biggest opinion you'll ever get in Downing Street. Larry, what do you think? Do we like Prime Minister Andy Burnham? Andy Burnham allegedly has a dog called Axel. How will you be behaving with Axel? Not a big fan of the new Prime Minister's dog, so there you have it, an exclusive here from number 10 Downing Street. Cold shoulder. Thanks, Larry. I think that's... Ya, sin declaraciones. Sin declaraciones, indiferente, pero claro, el que más años lleva en Downing Street. El más estable. El más estable, 15 años lleva Larry el gato. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Estados Unidos, porque se le vio a Donald Trump bastante amigo con los presidentes de las naciones que realizaron este Mundial de Fútbol. Se le vio bastante amigo de Claudia Sheinbaum de México y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que es el tercero entonces en ingresar a la premiación de la Copa del Mundo. Sin Igual embargo, yo creo que no deben haber hablado mucho. Mira, parece que no. Además estaba Pedro Sánchez, que no es de su agrado. Que no es de su agrado, pero también se dieron la mano, sí, y Donald Trump educado. dijo que no tenía problemas con Pedro Sánchez después de amenazarlo varias veces con aranceles, también criticarlo por su postura respecto de la guerra en Irán. Ahí primó el espíritu deportivo. Exactamente, pero ya todo eso se rompió al parecer porque hoy Donald Trump le impuso aranceles de un 50% a distintos bienes canadienses. Se rompió la relación y ya venía mal porque a raíz de los incendios en Canadá hubo incluso un momento en que se habló de incluso que podría afectar la final de la Copa del Mundo por el humo que llegó a Estados Unidos. Y Donald Trump fue bien crítico con Canadá, con las autoridades entonces por no hacer frente a esta emergencia y los amenazó entonces con imponerles aranceles. Bueno, finalmente hoy llegó el día, impuso estos aranceles, firmó una orden ejecutiva para imponer entonces estas tarifas a la mayoría de los productos importados desde Canadá, como por ejemplo el alcohol, también productos de hockey, y es una medida que va a entrar en vigor dentro de 30 días más. Eso sí, si bien firmó esta orden ejecutiva, la Casa Blanca más bien justificó esta decisión al decir que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera perjudiciales para Estados Unidos, entre ellas restricciones al acceso de productos lácteos, elevados aranceles a bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales. Firma entonces esta orden ejecutiva, entra en vigor en 30 días más y vamos a ver si es que la va a poder mantener en el tiempo, porque la Corte Suprema también le impuso un stop a estos aranceles que impuso Donald Trump, y es por eso que él ha tenido que acudir a otras formas de imponer estas tarifas. También el fin de semana le impuso a Brasil aranceles, entonces sigue con estas medidas y desata nuevamente esta guerra comercial. Vamos a seguir hablando de Donald Trump y vamos a hablar de lo que está pasando en Medio Oriente, porque 3 soldados estadounidenses murieron en bases estadounidenses en Jordania y en Irak. Esto en medio entonces de la guerra que mantiene Estados Unidos frente a Irán. Ahí ustedes ven las imágenes de los soldados entonces que murieron en
Jordania, en la base aérea Jovencísimo. estadounidense, jovencísimos. Tyler James Feehan, de 25 años, y Isabela González, de 19 años, bastante jóvenes entonces estos dos estadounidenses que murieron en Jordania, y se suma un tercero que murió entonces en Irak. Donald Trump prometió represalias en contra de Irán tras la muerte de estos soldados estadounidenses. Y más aún, Estados Unidos está enviando más aviones a Medio Oriente ante entonces el creciente temor de que este conflicto regional se prolongue una vez más. Escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Bueno, nos sentimos muy mal, pero ya saben, esas grandes personas, esos grandes patriotas luchan para que Irán no pueda tener un arma nuclear. Irán ha sufrido daños muy graves, lo han perdido casi todo militarmente, les queda muy poco. Tienen algunos misiles, tienen algunos drones, tienen algo de capacidad de fabricación, pero no mucho. Nosotros controlamos el estrecho, ellos no controlan nada, así que veremos qué pasa. Pero esta noche les volvimos a dar un buen golpe y lo hicimos en honor a los probablemente sean tres en lugar de dos grandes patriotas. Bueno, hasta ese momento no se confirmaba la tercera muerte, ya se confirmó entonces 3 soldados estadounidenses mueren en esta guerra entre Estados Unidos e Irán, y actualmente Estados Unidos está lanzando una nueva oleada de ataques en contra del régimen persa. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Nueva York, porque el alcalde de esta ciudad, Zoran Mamdani, hizo una entrevista en un podcast con The New York Times, donde dijo que está analizando el detener o arrestar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuando visite la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, que se realiza en Nueva York. Dijo esto entonces a raíz de la orden de detención que mantiene la Corte Penal Internacional en contra de Benjamín Netanyahu, entonces por la guerra que mantiene Israel en Gaza. Actualmente está esta orden de detención, la Corte no tiene fuerzas de seguridad que ejecuten estas órdenes de detención, y es por eso que son los países adherentes a esta organización entonces los que deben ejecutar estas órdenes de captura. En el caso de Benjamín Netanyahu no se ha realizado. Hay también, por ejemplo, orden de detención en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, una orden de detención que tampoco se ha ejecutado. Bueno, el alcalde entonces de Nueva York dijo que está planeando entonces ver la opción de arrestarlo cuando llegue a la Asamblea General de la ONU en septiembre. Habló el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social y aseguró que Benjamín Netanyahu no va a ser detenido. Sin embargo, hay ahí una discusión porque la policía de Nueva York depende entonces de la alcaldía de esa zona, que es de Zoran Mamdani. El alcalde de Nueva York dijo que Netanyahu es el arquitecto del genocidio contra los palestinos en Gaza, que estos no son hechos de su evaluación personal, sino que son hechos de registro público. Y creo que cuando alguien es acusado con una orden de la Corte Penal Internacional es algo que debe tomarse en serio. Si bien esta orden de captura fue emitida hace harto tiempo ya, sí Benjamín Netanyahu ha tenido que realizar cambios en sus viajes. Por ejemplo, ha tenido que realizar cambios en sus vuelos para no pasar por países entonces que adhieren a esta Corte Penal Internacional. Hay que ver entonces qué pasa en septiembre y si es que Benjamín Netanyahu entonces acude a la Asamblea General de la ONU. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir en Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar de Ismael El Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? María Santana nos cuenta. Ismael El Mayo Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por un juez federal en Nueva York este lunes. El cofundador del cártel de Sinaloa, de 76 años, se declaró culpable el año pasado de cargos de narcotráfico y conspiración para cometer crimen organizado, evitando así una posible condena a muerte. El juez dijo que la cadena perpetua era obligatoria según la ley. Los fiscales argumentaron que era la condena justa para alguien responsable de la muerte de innumerables personas y de más de 1 millón de estadounidenses debido a la sobredosis. Escuchemos lo que dijeron los fiscales.
El Mayo fue el mayor narcotraficante del mundo en este siglo. Se une a su compañero líder del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán, cumpliendo una cadena perpetua tras la condena de El Chapo aquí en Brooklyn en 2019. Durante más de 3 décadas, El Mayo y El Chapo construyeron el cártel de Sinaloa hasta convertirlo en la mayor organización de tráfico de drogas que el mundo haya visto. Este imperio criminal inundó a Estados Unidos y al mundo con drogas mortales. Obtuvo miles de millones de dólares en ganancias y luego lavó estos miles de millones a través del sistema financiero. El Mayo y El Chapo corrompieron a numerosos funcionarios en México para proteger su imperio criminal. Y cuando la corrupción no funcionaba, utilizaban una violencia horrible, incluyendo tortura, secuestro y asesinato. Y antes de conocer su sentencia, Zambada se dirigió a la corte diciendo que él toma plena responsabilidad por sus acciones, que sabe que lo que hizo estuvo mal y que causó mucho daño a muchas familias y comunidades. También instó a los jóvenes a no seguir su mismo camino, ya que dice que la violencia y las drogas solo llevan a la cárcel o a la muerte. Ahora el juez tiene que hacer una recomendación al Buró de Prisiones sobre dónde Zambada va a pasar el resto de su vida. El abogado de Zambada, Frank Pérez, argumentó que debido a sus condiciones médicas debería ser enviado a una prisión donde pueda ser tratado por esas enfermedades. El juez dijo que tomará eso en consideración, ya que Zambada, dijo el juez, le ahorró tiempo, dinero y recursos al gobierno estadounidense al declararse culpable y no ir a un juicio prolongado. María Santana, CNN, Nueva York. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a terminar Conexión Global con una celebridad de Seattle. Este mapache se hizo famoso por su inusual forma. Se llama Jimothy, así le pusieron los vecinos de Seattle que lo han visto pasar a este mapache que es inusualmente redondo. Todo normal, pero es redondo. No se habla del cuerpo del resto. Sufre el síndrome de la columna corta que afecta principalmente a los perros, pero también puede pasar en otros mamíferos. Vive su vida con normalidad, pero su columna es más corta y eso lo hace ver redondo. Se ha vuelto una celebridad entonces en las redes sociales en Seattle y le pusieron Jimothy de Raccoon, entonces lo pueden buscar ahí en Instagram si quieren ver más videos entonces de Jimothy. Está todo bien, solo que es distinto. Bueno, los mapaches tienen grandes habilidades con las manitos, pueden ¿sí? Abrir, bueno, lo que también puede ser un problema porque abren los tarros de basura, abren puertas, abren muchas cosas. Bueno, en eso está. En eso está, bueno. Ya, bien amoroso Timothy. Nos vamos entonces con él. Hoy día tuvimos a Timothy y a la otra celebridad Larry, que es Larry, sí. Que no sabía lo célebre que podía ser Larry. Para que veas. Sí, casi condecorado por el rey. Bien. Tal cual. El más estable en Downing Street. Muchísimas gracias, Alicia. Con Alicia entonces nos vamos a la pausa, la última en Hoy es Noticia, para volver con todas las noticias del último día de este Mundial de América 2026 junto a Nicolás Cavargas.